A veces, cuando el viento sopla fuerte contra las ventanas de esta casa, parece que todo va a venirse abajo. Las paredes crujen, la pintura se descascara, y desde afuera cualquiera diría que aquí no queda nada de valor. El jardín está descuidado, las columnas tienen grietas, y la fachada entera parece contar una historia de abandono. Muchos pasan por la calle y ni siquiera miran dos veces. Y, sin embargo, todo eso es exactamente lo que yo quise que vieran. Mis hijos vienen de vez en cuando, no por cariño, no por nostalgia, vienen con los ojos inquietos, recorriendo cada rincón como si la casa fuera un mapa lleno de tesoros ocultos. Abren cajones, mueven cuadros, revisan armarios, buscan joyas, dinero, documentos, cualquier cosa que puedan convertir en una solución rápida para sus propios problemas. Uno es abogado, la otra médica, profesiones que suenan respetables, que impresionan a cualquiera en una conversación. Pero la verdad es otra. Viven de las apariencias, de sostener una imagen que ya no pueden pagar. Las deudas los persiguen y ellos creen que yo soy su salida. Nunca se sientan conmigo a tomar un café, nunca me preguntan cómo estoy, solo preguntan dónde está tal cosa, qué hice con aquello, si aún conservo lo que ellos creen que les pertenece. Pero hay alguien que sí pregunta cómo estoy. Todos los días a las 4 de la tarde escucho el sonido de una bicicleta acercándose por el camino. Es un sonido sencillo, constante, casi como un latido que se repite sin fallar. Y entonces sé que llegó. Beto aparece con su ropa sencilla, a veces manchada por el trabajo, el cabello despeinado por el viento y una sonrisa que no necesita explicación. Trae mis medicamentos en una bolsa gastada, pero nunca se limita a dejarlos en la puerta. Entra, pasa directo a la cocina como si siempre hubiera sido su lugar. Se sienta frente a mí, acepta el café que le preparo y escucha de verdad. Mis historias, mis recuerdos, incluso mis silencios. No mira el reloj, no se inquieta, no finge interés. Está presente. Y en un mundo donde todos parecen tener prisa, eso es algo que no se puede comprar. Mis hijos, por supuesto, no lo entienden. Una tarde entraron mientras él estaba conmigo en la cocina. Ni siquiera lo saludaron. Lo miraron como si fuera una intrusión, como si su sola presencia ensuciara el lugar. Mi hija fue la primera en hablar, con esa mezcla de desprecio y vergüenza que ya se ha vuelto habitual en ella. Preguntó qué hacía él allí otra vez. Respondí con calma que había venido a traer mis medicamentos. Pero eso no les bastó. Mi hijo insinuó que no había razón para que se quedara, que no tenía derecho a sentarse en la cocina. Mi hija fue más directa. Dijo que personas como él saben cómo ganarse la confianza de los ancianos para luego aprovecharse, que entran poco a poco, observan, calculan y un día desaparecen con todo lo que encuentran. Sentí una punzada en el pecho, pero no por mí, por ellos, porque en sus palabras no había preocupación, había proyección. Estaban describiendo lo que ellos mismos harían. Les dije que era el único que me trataba con respeto en esa casa. Eso los enfureció, aunque intentaron disimularlo. Se fueron sin decir mucho más, pero el silencio que dejaron fue pesado. Demasiado pesado. Sabía que algo estaban planeando. No tardaron en actuar. Días después regresaron con una calma que no era natural. Había algo en sus miradas, en la forma en que se movían, que me confirmó mis sospechas. Esperaron a que Beto llegara, como siempre puntual. Todo ocurrió muy rápido. Mi hijo comenzó a revisar sus bolsillos, luego la mesa, luego los cajones, fingiendo sorpresa. Dijo que su reloj de oro había desaparecido. Mi hija cruzó los brazos y miró directamente a Beto, como si la conclusión ya estuviera decidida. Beto intentó explicarse, pero no lo dejaron. Dijeron que nadie más había entrado en la casa. Yo intenté intervenir, pero me interrumpieron. Y entonces hicieron algo que jamás imaginé que harían. Llamaron a la policía, en mi propia casa.
Frente a mí, Beto se quedó inmóvil, confundido, herido. Yo traté de detenerlos, de explicar que estaban cometiendo un error, pero mi hija me sujetó con firmeza. Dijo que ya era suficiente, que yo no podía seguir viviendo así. La policía llegó y lo trataron como a un delincuente. Revisaron sus bolsillos, su mochila, cada pequeño detalle. Él repetía que no había tomado nada, que no entendía lo que estaba pasando. Pero nadie lo escuchaba. Las palabras de mis hijos fueron las que más dolieron. Ladrón, aprovechador. Yo intenté defenderlo, pero era como hablarle a una pared. Al final lo sacaron de la casa, humillado, con la mirada baja, como si cargara una culpa que no le pertenecía. Esa noche, mis hijos tomaron otra decisión. Dijeron que ya no podía vivir sola, que me llevarían a una clínica, que era por mi bien. No discutí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya había entendido todo lo que necesitaba entender. Al día siguiente me llevaron a un lugar frío, impersonal, un sitio donde las personas no viven, solo esperan. Pero yo no estaba esperando, yo ya había tomado mi decisión. Mientras tanto, ellos regresaron a la casa con una sensación de triunfo. Finalmente solos, finalmente libres para buscar sin restricciones. Fueron directo al cofre principal. Lo abrieron esperando encontrar documentos, dinero, el testamento. Pero dentro solo había un papel. Un recibo de farmacia de hace 20 años. Ese papel contenía una historia que ellos nunca se molestaron en conocer. Mi esposo, años atrás, había sufrido un colapso en la calle. Cayó al suelo, rodeado de desconocidos que siguieron su camino. Nadie se detuvo, nadie, excepto un hombre humilde. Ese hombre no tenía dinero, pero pagó los primeros auxilios. Gastó lo poco que tenía para salvar la vida de alguien que no conocía. Mi esposo sobrevivió gracias a él. Poco tiempo después, ese hombre murió en un accidente. Dejó un hijo solo en el mundo. Ese hijo era Beto. Nosotros nunca olvidamos. Y por eso, en silencio, creamos algo. Un fondo, una estructura, una red que nadie conocía. Yo nunca fui pobre. Nunca. Soy la dueña mayoritaria de la red de farmacias donde Beto trabajaba. Pero elegí vivir como si no tuviera nada, porque necesitaba ver quién se quedaba cuando no había nada que ganar. El día en que mis hijos decidieron vender la casa, todo salió a la luz. Estaban listos, confiados, seguros de que todo finalmente sería suyo. Y entonces Beto apareció, pero no en bicicleta. Llegó en un coche negro acompañado de un abogado. Caminó con seguridad, con una calma que no reconocieron al principio, hasta que habló. Traía una orden de desalojo. Mis hijos no entendían nada, y entonces entré yo, no como la mujer frágil que habían dejado en la clínica, sino como quien siempre fui. Les recordé lo que habían hecho. Les dije que llamaron a la policía para el único hombre que me trató con respeto sin saber quién era. Les expliqué quién era realmente Beto. Y finalmente les dije la verdad. Ya había transferido el control de mis acciones y de la casa a su nombre. El silencio fue absoluto. No hubo gritos ni discusiones. Solo esa comprensión tardía que llega cuando ya no hay nada que hacer. Salieron con sus maletas. Caras, elegantes, pero vacías, sin dinero, sin hogar, sin nada. Y yo me quedé, no sola, nunca estuve sola. Hoy esta casa ya no es un lugar de apariencias. Es una fundación, un espacio para jóvenes trabajadores, para personas que luchan, que dan sin esperar nada a cambio, porque al final la justicia no mira la ropa ni el dinero, mira el corazón. Y ahora solo queda una pregunta. Cuando llegue el momento, ¿vas a cuidar de quienes te dieron la vida o solo estás esperando lo que puedan dejarte?